buenos días. Les agradezco que hayan dispuesto tiempo esta mañana para acompañarnos en este evento. Más que pues mostrarles los efectos que muchos ya son conocidos y algunos de ellos ya realizaron en la mañana, es mostrarles evidencia elaborada aquí a nivel institucional, que podamos resolver dudas y pues quisiera dejar un espacio al final de comentarios, preguntas, aprovechando el amplio público que hay. Inicio presentándoles a grupo de investigación, es un grupo translacional donde hay estudiantes de ciencias básicas, estudiantes de pregrado de diferentes carreras, medicina, biología, bacteriología y estudiantes de maestría y doctorado. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés, no trabajo con la industria tabacalera y no hemos recibido patrocinio de ellos. Esto ya lo vieron a lo largo de la mañana, pero quiero reiterar la dificultad que hay de estudiar los efectos del cigarrillo electrónico en términos de no estar armonizada la manufactura. Y eso hace que cuando uno hace estudios de investigación y del impacto, pues se ve enfrentado a un número muy amplio de dispositivos, de concentración de nicotina, de sabores, y esto pues claramente impacta en la salud. Esto ya lo vieron, las sustancias que hay montadas en el cartucho al verse sometidas a altas temperaturas también tienen una alteración en su composición molecular y bioquímica, y esto genera pues diferentes daños y diferentes mecanismos. Ya lo hemos visto a lo largo de la mañana de hoy, y esto de vapor no tiene nada, ¿sí? Es un término acuñado estratégicamente desde la industria del marketing, y a lo que nos debemos referir frente a lo que produce un cigarrillo electrónico es frente a un aerosol que contiene todas estas sustancias. Vuelvo y repito, la manufactura es muy diferente en cada uno, empezando solo por la boquilla del dispositivo. ¿Qué tan grande es la boquilla? Hace que la inhalación de partículas al sistema respiratorio pueda cambiar en una sola calada o inhalada, como se determine, y eso también ha hecho que cuando uno, todos actividades médicos, hay personal de enfermería, etcétera, uno habla del IPA en términos de cigarrillo convencional, pero el cigarrillo electrónico no nos hemos podido poner de acuerdo porque el cartucho tiene diferentes concentraciones. Aquí, para todo el personal de salud, los que vemos pacientes, quisiera que se llevaran el mensaje que es fundamental preguntar estratégicamente, o sea, fuma cigarrillo electrónico, consume cigarrillo electrónico, porque cuando uno le pregunta a un paciente si fuma, él está pensando en cigarrillo convencional. ¿Sí? Entonces es muy importante dejar registrado, de hecho en los sistemas de historia clínica electrónica, pues ya metimos el dato cigarrillo electrónico, porque para la población general también tenemos un trabajo muy grande de educar en términos de daño, y entonces si no lo preguntamos así, no nos lo van a contar. Esto ya lo vieron, pero solo para mostrarles una cosa. El cigarrillo electrónico tiene solventes que son alcoholes, que se calientan, y estos solos ya son tóxicos para el organismo. Saborizantes, ahora el doctor nos hablaba de 15.000 sabores, yo iba como en 7.000, pero pues con los 15.000 les decirles que cada uno de estos les voy a mostrar tiene efectos citotóxicos y genotóxicos, por ejemplo, a nivel pulmonar diferentes. Un consumidor de cigarrillo electrónico en 2 horas puede consumir lo equivalente a nicotina de un paquete de cigarrillos. Hay concentraciones tan altas en los cartuchos ahorita, hasta de 54 miligramos de nicotina. Entonces, si el consumo se hace muy rápido, eso es lo equivalente, y pues ya vieron todos los daños, sobre todo el carácter altamente adictivo de las partículas de nicotina que actúan a nivel de los receptores alfa 4 beta 2 en milisegundos, y esto produce un shock de placer, por eso pues, el carácter adictivo. Y está demostrado que estos dispositivos, al ser metálicos, al ser inoxidable o otros metales, se calientan y liberan metales pesados en la estructura.
Aquí les traigo 4 sabores. Los más taquilleros son los frutales, las fresa limón, pero hay sabores de mantequilla, de canela, mentolas. Cada uno de ellos tiene una composición diferente y esto nos reta al estudio porque el daño en el organismo va a ser diferente. Aquí les muestro estudios de 2 sabores, de 4 sabores, donde la composición es diferente y el daño a nivel cardiovascular es diferente que a nivel cerebral y esto pues genera muchas dificultades. Mensajes puntuales, ¿se hace daño? La respuesta contundente y sin titubear es sí. Los que vemos, o sea, todos aquí somos educadores, vemos pacientes y el que duda pierde. Si el paciente le pregunta al familiar y uno se queda así meditando, ya ahí dejo la respuesta contundente es que sí hacen daño, hay toda la evidencia. Lo que pasa es que la industria dueña de los cigarrillos electrónicos tiene mucho dinero en sus campañas de publicidad, de marketing, pues son ampliamente conocidas, están en redes y nosotros tenemos pues una capacidad de llegar más limitada, pero no duden en contestar que si hacen daño a nivel del DNA, como les voy a mostrar, y a través de mecanismos epigenéticos como modificación de histonas, alteración del microRNA, metilación de ADN. Y aquí empiezo rápidamente, no quiero espantarlos, a mostrarles los resultados de 2 publicaciones de nuestro grupo de investigación. Aquí participaron estudiantes universitarios de varias universidades, varios de ellos de la Javeriana, y lo que queríamos era salirnos, ya sabíamos que había daño al cigarrillo electrónico en líneas celulares en modelos animales, pero cogimos seres humanos para mostrar si había desregulación transcripcional y genotoxicidad en estos pacientes, ¿sí? Comparar el daño entre controles no vapeadores, no fumadores, un grupo de vapeadores exclusivos y un grupo de fumadores. Hombres y mujeres, tuvimos una discusión enorme, muy interesante que estemos en el escenario, porque queríamos incluir menores de edad. Cansamos en llevar el estudio al comité de ética, pero la pregunta que nos hicieron es qué van a hacer con esa información. Esto pues nos decantamos por sacarlo, pero el consumo de cigarrillo y de tabaco pues inicia a los 12 años, donde se está estructurando y niños menores de 10 años consumiendo, y quisiéramos replicar el estudio en esta población, pero pues esta ha sido la discusión. Lo que hicimos fue todos los datos que conocemos de recolección de datos clínicos, de consumo demográficos, y a los pacientes les tomábamos una muestra de sangre a los sujetos del estudio para mirar, confirmar que había consumo de cigarrillos, y a los cultivos celulares de los linfocitos los sometimos a un estrés para que se replicara a través de unas pruebas de laboratorio y se hizo ADN genómico para estos pacientes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esta es una célula normal que cuando se esté sometida a un estrés hay división celular. Aquí hay estudiantes del primer semestre que están en el campo de la biología y cuando uno lo somete al estrés, la célula debe dividir el material nuclear en partes iguales en las 2 células, ¿sí? Igualitico. Como dicen ustedes, miti para cada célula. Cuando uno ve las células de un consumidor de cigarrillo electrónico que tienen que dividirse, sucede un fenómeno que se llaman los micronúcleos y los puentes intercitoplasmáticos, y es que el material genético no se divide normalmente. Si ustedes ven las otras células, empieza a quedar material genético por fuera o queda pegado. Eso es lo que se llama un puente intercitoplasmático. Estos son células de verdad de los pacientes que les dije del estudio. Esto no es de un libro ni nada. Esto es de seres humanos de la verdad verdadera. Si ustedes ven el panel H, miren el material genético quedó desperdigado. ¿Qué información hay ahí? Pues toda la información que nos defiende de infecciones, de un cáncer, de una respuesta ante una enfermedad autoinmune. Exactamente qué hay en esa información, pues puede estar toda la información que necesitamos para vivir más años con buena calidad de vida.
Esto tiene todos los análisis estadísticos demostrando diferencias estadísticamente significativas entre los grupos y demostrando que hay aumento de la frecuencia de micronúcleos y toxicidad en los linfocitos de sangre periférica en los vapeadores. Quiero hacerles aquí un mensaje, y es que cuando comparábamos vapeadores con consumidores de cigarrillo normal, el daño es muy similar, con una diferencia espeluznante. El promedio de consumo de cigarrillo electrónico eran 6 meses y el promedio de los fumadores era 10 años. Lo que nos hace concluir y pensar que el daño con cigarrillo electrónico es mucho más acelerado que con cigarrillo convencional. Todas las muestras son diferentes y vapear incrementa casi en 4 la probabilidad de presentar alta genotoxicidad, que es el daño a ese material genético que les venía mostrando. Hay alteraciones en la metilación del DNA. Vuelvo a los estudiantes aquí de ciencias básicas y de primero. Acuérdense que al DNA lo protegen unas murallas que se llaman LAIM-1. Son unas proteínas, como hagan de cuenta, unas murallas altas para que no vaya a haber daño, por ejemplo, por bacterias o por virus. Normalmente en seres humanos sanos, esas barreras están muy altas, si están hipermetiladas. Cuando esas barreras se bajan, ya sabemos que la hipometilación tiene clara relación con todas estas enfermedades, empezando por el cáncer. Entonces, queríamos ver en el material genético de estos pacientes cómo estaba la LAIM-1 a través de diferentes técnicas en el Instituto de Genética Humana, y se encontró pérdida significativa de los niveles de metilación de ADN en vapeador. ¿Eso qué significa? Que esas barreras de protección del DNA se pierden y el material queda expuesto a daño por diferentes sustancias, y estas fueron las conclusiones entonces del estudio, un estudio publicado en una revista Q1, que yo le digo a Adriana, la otra profesora del Instituto de Genética, que lo leen 3 gatos. Sí, los 2 que lo escribieron y otro científico que ya sabía que esto era así. Pero hicimos un ejercicio con el semillero muy valioso, y fue llevar todo esto a hacer apropiación social del conocimiento, y esto está transcrito en lenguaje normal. Lo hemos llevado a papás, a múltiples colegios, a las asociaciones de padres, al Senado, tratando de contribuir con evidencia, porque parte de no fallar las leyes era que no había evidencia en ciudadanos colombianos, como si nosotros fuéramos diferentes a los europeos o a seres humanos de otras regiones. Esto tiene en este momento una segunda parte. Estamos haciendo ensayo cometa para ver las alteraciones de transcriptómica y saber exactamente por qué se hipometila la igual. Y estamos haciendo transcriptómica. Este estudio esperemos publicarlo a final de año. Les doy preliminares. Pues secuenciamos el material de estos pacientes, sujetos de investigación, y encontramos que los oncogenes se expresan mucho más altos en esta población que en población no expuesta. Cuando le dicen a un cigarrillo electrónico produce cáncer, yo contesto firmemente que sí. Que si tengo muchos pacientes con cáncer de pulmón, no, los voy a tener desafortunadamente en unos 5 a 10 años, porque acuérdense que el periodo de latencia, uno empieza a fumar hoy, pero mañana no le da cáncer, le va a dar en 10, 15, 20. El consumo masivo de cigarrillos electrónicos en el mundo está alrededor del 2017, y la pandemia fue así exponencial. Entonces, estamos ahí a 5 años, entonces vamos a empezar a ver cáncer de orofaringe, cáncer de pulmón, pero esto evidencia que los oncogenes y los oncogenes están más expresados, y los genes que nos protegen están reprimidos. Entonces, eso hace que se inhiben las señales antiapoptóticas, que haya alteración de la estabilidad de la célula, que haya alteración de la invasión celular, y eso pues son los mecanismos que conocemos ancestralmente en la generación de cáncer. ¿Qué hay para ir cerrando? Cosas que ya ustedes todos conocen, pero pues les muestro la evidencia. Todo el daño pulmonar, este aerosol al entrar por las vías respiratorias altera todas las filias
de la nariz, que son un mecanismo protector para las infecciones respiratorias, afecta las vías bronquiales, los alvéolos, produce alteración y vasoconstricción y rigidez de las paredes, por eso produce daño cardiovascular y alteración en la estructura del esputo, que es un mecanismo protector que tiene el organismo, y por esto, antes de que empezara la pandemia, finalizar diciembre del 2019, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, y el Centro de Control de Enfermedades de Canadá, alzó la mano y decretó una alerta roja por un aumento inusitado de casos de síndrome de dificultad respiratoria del adulto en una población muy joven, casi 3.000 personas menores de 25 años. Se activó la alerta, había casi 96 personas que habían fallecido, jóvenes de 18 años que terminaron en trasplante de pulmón, y lo único que tenían en común todos era el consumo de cigarrillo electrónico. Se alzó la alerta, se decretó, pero ahí apareció la pandemia, y pues bueno, si todos nos íbamos a morir, esto pasó a quinto plano, y esa alerta se bajó, pero pues esto está documentado. En Colombia hay casos documentados de EVALI, que es la injuria pulmonar por el cigarrillo electrónico, y hay documentado neumonía organizada y todas estas alteraciones con aumento de la infección respiratoria aguda. Hay reportes de aumento de COVID en esta población, de neumonías bacterianas y de otras alteraciones. Más riesgo cardiovascular, daño a la salud oral, y hay reportes de casos del hermanito chiquito que coge el tanque y como huele a chicle, pues se toma el tanque de cigarrillo electrónico, y pues fallecimientos por consumo masivo de nicotina. Daños cardiovasculares que ya les anotaba, explosión de los dispositivos, por ejemplo, en un bolsillo. El doctor en la conferencia anterior hablaba de fracturas. Ese es un paciente que se le explota el dispositivo en la boca y tiene fractura mandibular con pérdida de piezas dentales, y múltiples alteraciones reportadas en estudios. Este aerosol se monta a nivel sanguíneo y pues el daño es sistémico en todo el organismo. No les voy a contar nada de la alteración de la salud mental, que ya lo vieron, documentada exposición de segunda mano sin ninguna duda. Si alguien aquí en el salón prende un dispositivo de cigarrillo electrónico, todos consumimos el cigarrillo electrónico. Con lo que les decía al inicio, la boquilla que es muy amplia, el aerosol es muy amplio, y entonces pues ahí todos nos contaminamos de cigarrillo electrónico. Una diapositiva de esto, ¿sirve para dejar de fumar o no? ¡No! Por ahí ingresó el cigarrillo electrónico con estudios que ya tienen la evidencia del sesgo metodológico. Hay alternativas mucho más eficientes. Ahora vamos a tener un conversatorio sobre esto, pero este es uno de los ganchos comerciales sin evidencia del uso de cigarrillo electrónico. Entonces, pues tenemos aquí papel todos. Los invito a través de la UICE, les comparto los artículos si alguno los quiere leer, y el material para educar, para hacer conciencia de esto, con que cada uno de nosotros hoy eduque uno más. ¿Sí? Esta es una ola que se amplifica porque tenemos mucha tarea pendiente en el tema de regulación del uso de cigarrillos electrónicos y sistemas electrónicos de liberación de nicotina. Entonces, con esto termino. Ahí está en ese QR, también hay material para el que lo quiera, hay material libre, hay videos, hay cartillas y hay temas de educación.